Y es un gusto para Tiempo de Seguros estar con Maximiliano Villamea, perteneciente al estudio RBL de liquidadores, ajustadores, liquidadores de siniestro. Gracias, Maximiliano, por recibirnos en las oficinas. De verdad que es un placer. Bienvenidos a Córdoba y a nuestra casa. Los apreciamos, los conocemos de hace años, siempre intercambiamos noticias de ustedes desde Buenos Aires, pero hoy vinimos a conocer las oficinas. Esto me impacta fuertemente. Lo que me impacta es un estudio de liquidadores de esta envergadura en la provincia de Córdoba con esta dotación de personal. Contale a la audiencia acerca de cómo está conformado el estudio RBL. A ver, el estudio de RBL, históricamente en el core de nuestro negocio fueron los siniestros de ramas varias. Fuimos un estudio tradicional en nuestros comienzos, cuando nos juntamos y tomamos la idea y tomamos las riendas con Damián, mi hermano, como una empresa familiar. Éramos al menos 15 personas, con una administración muy reducida, con personal, liquidadores de campo. Y con el paso del tiempo fuimos buscando una transformación y entender que la liquidación de siniestros no tenía que quedar estrictamente en la liquidación y ser un ajustador frío, liso y llanamente, alguien que la compañía, un agente externo de la compañía, sino sentirnos parte de la compañía y entender la idiosincrasia del cliente. Con lo cual, desde el interior nos fuimos haciendo fuertes. Nuestros primeros y principales clientes eran la línea de bancos, compañías de seguros como BBVA, Galicia, Santander, Zurich Santander. Así también fuimos creciendo, fuimos incorporando cartera a partir de nuestro alcance. Desde Córdoba, provincia neurálgica en el centro del país, pudiendo lograr alcanzar los distintos puntos equidistantes y atento también a la necesidad que tenían nuestros clientes de aquel momento de llegar con alguna presencialidad. El cliente te va llevando a veces, te va pidiendo más servicios, más presencia. Más presencia, ciertamente hay ciudades neurálgicas. Nosotros tenemos oficinas, la central en Córdoba, en Mendoza, en Buenos Aires, Rosario y Mar del Plata. Ciudades neurálgicas, y luego tenemos a lo largo del país nuestro departamento de lo que son liquidadores y también liquidadores junior y senior. Y así también tenemos un departamento especializado y específico de técnicos que nos hacen de soporte para la revisión de equipos electrónicos, que es algo que está muy en boga, que es algo que las compañías vienen sufriendo. Entonces, desde allá, desde comienzos, cuando empezamos y éramos nada más que 15 personas, un trabajo propiamente de entre personas, conociendo a los clientes, tanto entendiendo y separando cliente. Digo, la compañía por un lado y por la otra parte el asegurado, el damnificado, el que sufrió, el que padeció alguna situación adversa, como un robo, como un incendio, propio como un accidente. Fuimos haciendo una transformación, entendiendo que teníamos que estar más cerca para acercarnos al cliente final, digamos, al asegurado. Necesitábamos gente. Esa gente para llegar, para tener un contacto fluido dentro de las 24, 48 horas como máximo para que tenga la contención, obviamente infería y necesitaba de gente. Sumado que entendimos que una de las maneras de poder entender el negocio era segmentándolo. Este crecimiento va de la mano de cómo fuimos segmentando nosotros la oficina. Separamos aquellos siniestros que son de robo, de incendio, del mundo que se entiende no motors o tradicional, que estamos acostumbrados, separando lo que es el equipos electrónicos o electrodomésticos, que tiene una atención con un auxiliar como puede ser el técnico matriculado que se ocupa de esto. Separamos otra unidad de negocio, otro segmento que es vía pública, se trata de hacer las verificaciones correspondientes cuando un asegurado sufre el robo de un celular. Entonces, esto una compra protegida también, ¿no? Una compra protegida, el daño a esa compra protegida, accidentes personales, también lo que es seguro de vida. Por otra parte, como venimos hablando y que está muy en boga, es el tema del fraude, cómo nos pega a todos al mercado asegurador el fraude y lo que nos preocupa el fraude, que está tan naturalizado de alguna manera. Uno
se sube a un coche, puede ir en un taxi, en un asado con un conocido, lo que fuera, y te encontrás con que es algo que hasta hay veces que se celebra que cobraste un neumático a una compañía de seguros. Entonces, separando lo que corresponde para que clientes de buena fe no terminen siendo castigados con investigación, con procesos tediosos donde se solicita documentación y demás, lo fuimos separando con un departamento específicamente de prevención de fraude. Y por último, lo que es automotor, que obviamente es algo diferente, donde nosotros fuimos innovando con el tiempo, porque, como te decía al principio, el core de nuestro negocio son los seguros generales, personales y patrimoniales, no tanto así de autos, pero ya desde el año 2012 a esta parte fuimos creciendo, atendiendo lo que es daño material, entiéndase por chapa, accidentes con lesiones, y obviamente lo que se desprende de esto son las investigaciones para lo que es robo de neumáticos y robos totales. Y incendio. También están investigando ustedes, por ejemplo, lo que es agravación del riesgo o reticencia, alguien que está usando un auto particular y lo está afectando a una actividad de Uber, por ejemplo. Sí. ¿Encuadra también ahí la investigación del siniestro? En eso sí, estamos trabajando fuertemente con la utilización de la póliza o las contrataciones que son posteriores a la ocurrencia del hecho. También. En este proceso de validación, entrevista que tenemos con los asegurados, que la verdad que tratamos a veces de hacerlo de manera, podemos evitar la presencialidad cuando el cliente no quiere acercarse a nuestras oficinas, a algún punto de encuentro lo podemos hacer de manera remota, no invadimos su confidencialidad porque los datos siempre obran en poder del asegurado. Lo único que él hace es enseñarnos dónde está esa geolocalización, cuándo ocurrió el siniestro, los metadatos de las fotos, si ese celular está bloqueado o no está bloqueado. Bueno, hace aún todo del análisis. Como siempre sabemos, la liquidación de siniestros siempre conlleva una investigación para entender esto del antes, durante y el después. Y bueno, de ahí se va desprendiendo todas estas circunstancias. ¿Con qué equipo cuentan, ¿no? ¿Y cuánto personal forma parte de RBL? Mira, de RBL estamos entre 100 y 115 personas aproximadamente, largamente más de 100 personas pertenecemos a RBL. Tenemos una gran parte que rindieron su correspondiente matrícula en la Asociación Argentina de Liquidadores. El principal obviamente es mi hermano Damián, que pertenece a la comisión. Yo también estoy como socio adherente. Y tenemos liquidadores que vamos promocionando la capacitación constante. Creo que la capacitación constante nos colabora para que técnicamente la compañía se sienta contenida en cuanto a los resultados que tiene que obtener. Recordemos que muchas veces hoy estamos transitando una situación económica particular donde ya los resultados financieros que encontraban las compañías antes y hacían podían evitar cierto rispidez técnica. Hoy es la exigencia, es celeridad y de la mano tecnicismo. Claro, de pagar lo que corresponde pagar, lo que haya que pagar, pero no pagar aquello que no corresponde. Exactamente, o alguna excepción, ser contundentes al momento de comunicar un rechazo. Entonces, fundamentarlo para no encontrarte después con que lo terminás pagando en sede judicial. Totalmente, y que tenga obviamente fundamento de este rechazo, claramente. Te planteo, ¿cuáles son los puntos de dolor que vos encontrás en la tarea del liquidador hoy? ¿Dónde encontrás problemas, sea con el contacto con el productor o con el asegurado o con la compañía? ¿Dónde está ese punto que vos decís, acá me trabo? En la provisión de repuestos, en la provisión de presupuestos para una reparación de un siniestro que haya ocurrido, en responsabilidad en conseguir la información suficiente para poder hacer un ofrecimiento. ¿Dónde están esos puntos de dolor? A ver, yo creo que hoy lo conversábamos en otra charla y decíamos, hoy creo que somos toda una gran parte, somos uno. Ya no nos sentimos nosotros externos de la compañía, al igual que los productores. Sería la oficina de liquidación como si esta oficina estuviera dentro de una compañía. Totalmente, nos sentimos todos en RBL identificados, así también defendemos los intereses de la compañía como los defendemos los de los asegurados, con lo que corresponde, ni más ni menos que lo que corresponde. Con lo cual, trabas
creo que hoy me animo a decir que la mayoría de los productores son facilitadores, obviamente. Lo ves como facilitador. Como facilitador. Nosotros somos otro tanto facilitadores para encontrar, o sea, te encontrás en circunstancias de que tenés un incendio, sabés que esa propiedad no cuenta con los papeles suficientes para documentar que sos propietario. Puede haber un infraseguro. Puede haber un infraseguro. Seguramente hay un infraseguro. Es un tema latente el tema del infraseguro, que a nosotros la realidad es una de las mayores trabas ante un incendio cuando te encontrás con el infraseguro. Sí, o sea, poder llegar a lograr un acuerdo con ese asegurado que acepte esa indemnización como total, aunque el siniestro haya sido más de lo que va a recibir en pago. Exactamente. De todas maneras, es un doble rol también con el productor, hacerlo parte en el entendimiento con el asegurado, para recordar que al momento de la suscripción él no quiso tomar ese seguro bajo ese riesgo. Siempre la gente tiene la sensación, si bien no hay conciencia del seguro, cuando la hay es porque sobre todas las cosas habla de robo. Claro. El asegurado siempre está preocupado por si me roban, por si ingresan delincuentes. Sí. Y se olvida que lo más importante es el incendio, digamos. Porque esto mi papá decía, un televisor que se lo roben, una computadora, vos en algún momento lo vas a... Sí, la vida continúa, digamos. Exacto, y lo vas a poder volver a comprar utilizando una tarjeta. La casa, si la perdés por completo, es difícilmente la vas a volver a recuperar. Con lo cual... está bueno el rol con el productor y ver este tema. Estamos en una zona donde hay siempre episodios climáticos. Y yo creo que hoy por el ramo incendio ingresan muchos siniestros que tienen que ver con vientos, tienen que ver con granizos, con vendavales. ¿Cuál es la realidad real, estando acá en Córdoba, de ustedes que son los que liquidan? Porque yo muchas veces lo leo por el diario esto. Pero vos estás acá en el campo y seguramente vas a darme una visión más cercana. Mira, la realidad es que casualmente en agosto empieza la época de fuertes vientos en Córdoba. Es una ciudad con un clima muy seco, particularmente con el fenómeno de la Niña este año. No hubo periodos largos de frío, hubo humedad en el ambiente, con lo cual se generaron algunas lluvias inesperadas este año. O sea, menor posibilidad de incendio hasta acá. Exactamente. Pero años anteriores, donde el viento arrasa con la velocidad, saca la humedad de la superficie, sin un control activo de parte del Estado, de la provincia, esto en lo que es sierras chicas y entre las sierras y demás, no hay una regulación, no hay controles de poda, no se exige, y también es inalcanzable solicitar ese tipo de poda, esos tipos de controles. La realidad, y no podés controlar bajo los delitos y demás a la gente que libremente en un espacio tan abierto produce, ¿no? Los pirómanos que tienen... Y nos encontramos con fuegos que arrasan de norte a sur, de este a oeste. ¿Por qué? Porque empieza en un lugar y se va trasladando de acuerdo al fuego. Nos hemos encontrado el año pasado con situaciones que el fuego cuando pasa de manera total. Se suma que la mayoría de los tipos constructivos que aseguramos son de tipo constructivo de madera, steel wood o steel frame, que se quema y se quema por completo, con lo cual no tenés posibilidad de combatirlo, y por lo general son casas ubicadas en las sierras que son de ocupación transitoria. ¿No hay ninguna cosa que pueda hacer el asegurado a nivel pasillos cortafuegos? O sea, alguna forma de decir, bueno, trabajo mi entorno de tal manera que el fuego no me llegue, o que retardar esa llegada del fuego. Lamentablemente no lo hay, son lugares y son zonas impenetrables. Nosotros las inspecciones las hacemos muchas veces con dron. Utilizamos la tecnología del dron que nos acerca para tomar una imagen desde lo alto y ver cómo trabajó el fuego y la franja que fue dejando. Por más que vos le hagas un proceso... En eso también debe haber alguno que dice, che, aprovecho la volada de los incendios y le meto fuego a mi casa y la cobro. Debe haber algún fraudulento también. Mira, tuvimos alguno que otro antecedente de que ocurre que lo aseguran en el momento que se está produciendo o cuando saben que hay un peligro inminente. Que deja de haber siniestro, porque eso, tiene que haber un hecho accidental súbito imprevisto. Haciendo caso y viendo un poquito lo que pasa en otros países, como Estados Unidos, en California, donde también sufren de esta manera,
las compañías de seguro bloquean la zona para que no pueda ser contratado con la facilidad de contratarlo a través de una página web. Sí. Entonces nos hemos encontrado en situaciones que el siniestro y que el fuego ya pasó. Y cuando ya pasó, no hay elemento o no hay a la mano para combatirla en la naturaleza. Nos pasa con el agua, cuando se trata de la inundación, como fue Bahía. Sí. Acá tuvimos incendios en los años 90, inundaciones en los años 90, cuando le cambian el curso a algún río y viene con la creciente y pasa, arrolla, y no tenés forma de combatirlo. Es inminente el peligro, traspasa y no podés levantar alguna pared o hacer algo. Porque, nada. Te hago una pregunta, mencionaste Bahía. Bahía fue un gran evento cercano en el tiempo. También tuvimos los incendios cercanos en el tiempo en la provincia de Córdoba, también ocurrió en Corrientes. ¿Qué enseñanza crees que dejó para el mercado y qué aprendizaje tomó el mercado de eso que ocurrió? ¿Notás que estamos mejor que antes de esos siniestros? A nivel, mirando el futuro, si vamos a poder resolverlo de mejor manera, o estamos igual, o no toma cuenta este mercado ni el asegurado, ni los aseguradores, ni los liquidadores de esto que ocurrió. Creo que sí tomó nota. A ver, 3 episodios, te sumo uno más, que fue el vendaval del 16 y 17 de diciembre del 2023. La verdad que encontró al mercado desde los asegurados muy bien posicionados. Si bien corrían tiempos de inflación galopante, donde tuvimos que luchar mucho con la puja de precios, mano de obra, materiales. Que alguien te diera un presupuesto y que venía a hacer un trabajo, aunque sea parcial, ¿no? Exactamente, para poder. No toqué todos aquellos siniestros que fueron derivados. Te puedo decir que me arriesgo a decir que el 90% contaban con la cobertura específica de HBST, de huracán, y que estaban cubiertos la mayoría de esos daños. Obviamente nos jugó una mala pasada a todo el mercado asegurador, la prorrata, porque había habido un aumento sideral del dólar en ese momento, entonces hubo unos cambios. Respecto del incendio, tomó conciencia la gente también de que si estoy en una zona con riesgo, con alto riesgo, quizás el asterisco para hacer y para analizar en el mercado, es decir, vale la pena hacer una inspección previa de ese riesgo para que ¿qué estoy asegurando? Claro. Vuelvo a construir una casa de madera en una zona incendiable. Y respecto de a la inundación, la verdad que fue devastador. Nosotros estuvimos, acompañamos a varias compañías en la campaña, estuvo gente nuestra, nosotros tenemos personal en Bahía, viajamos desde Córdoba, viajamos desde Buenos Aires a Bahía. Fue eso, la gente, notamos que no se había repuesto todavía del vendaval del 16 de diciembre del 23 y nos encontramos con un pueblo con los brazos caídos. Pero creo que el mercado asegurador tomó nota de lo que pasó, de lo que es la inundación, y varias compañías van a su manera intentando buscar un producto que se ajuste a lugares donde la inundación puede ocurrir y encontrar coberturas que realmente sean satisfactorias al momento de pagarnos. Te pregunto, electrodomésticos, algo que está metido dentro de la póliza combinado familiar y que de alguna manera vino a afectar sus resultados. Antes el riesgo era el robo y ahora el electrodoméstico parece que se lleva toda la ganancia que pueda haber en ese ramo. ¿Qué hacemos con electrodomésticos? Yo creo que con lo que respecta a electrodoméstico, lo primero que tenemos que hacer es confiar en los liquidadores en una inspección con un especialista técnico que se ocupe de hacer ese retiro de ese equipo, hacer tareas de revisión de los equipos, no solo, porque muchas veces, esto lo conversaba con varias personas de compañía, de siniestros sobre todo, que decíamos, vos le pedís al cliente para agilizar que te presente un presupuesto. Cuando ese equipo lo abre alguien desconocido para el asegurado, ya pierde el control. Claro. Cuando nosotros intercedemos para revisarlo, nos podemos encontrar con un equipo que está adulterado. Y ya cuando la faja de seguridad está adulterada, ya pierde valor. Con lo cual, lo más importante
es documentar el siniestro desde cómo adquirió ese equipo. Cada día los televisores, esto también tiene que ver, cada día hay más televisores por propiedad, por vivienda. Sí. Yo tengo 42 años y cuando yo era chico en mi casa había un televisor y un televisor de tubo. Y digamos. no te lo dejaban ni tocar. No, y lo manejaba mi viejo y era él el que Claro. se ocupaba. Entonces de repente te encontrás con que tengo el televisor en el cuarto de los nenes, en el cuarto principal. Entonces eso fue lo que hizo crecer. Las compañías acertadamente tienen mejores condiciones de cobertura. Acordate que históricamente el legislador había dicho cubrimos rayo, que es también un tema de discusión. Amplió hacia lo que es tensión. Algunas compañías hoy cubren lo que es el golpe de energía eléctrica desde el suministro. Pero creo que esto de la tarea es documentarlo de inicio y dar parte a un liquidador con un técnico especialista para que ese televisor, ese equipo de primera necesidad, como puede ser una heladera o un lavarropas para una familia es de primera necesidad, que pueda ser revisado en un entorno seguro, que alguien que lo revise y en el caso que sea retirado, que no tenga reparación. Cuando no se puede reparar, ese bien no vuelve a la vivienda porque eso puede volver al mercado para el fraude, justamente, que es lo que queremos combatir. Y se abren dos escenarios. Uno es el fraude, que en alguna compañía, recuerdo hace mucho tiempo, lo que se hacía, se vendían los restos para hacer un recupero totalmente acertado, porque el mercado ayuda a esto. El que baja si hay algún... costos, finalmente. Exactamente. Pero bueno, nos dábamos cuenta que después, y nos ha pasado en carne propia, que ingresa por otra compañía el mismo televisor. Eso por un lado parecía un descarte y que no vuelva a ingresar, y el otro, el descarte seguro y reciclable. Claro. Para lograr el sello verde, nosotros le presentamos a algunas compañías nuestra oportunidad de trabajar con centros de reciclaje específicos, trabajar sobre la huella de carbón y ver qué se puede hacer con esos equipos en el descarte seguro para que se reciclen las partes que corresponden y las otras sean descartadas, pero siempre de manera segura, evitando contaminación, porque se descarta muchísimo. La mayoría de los equipos, aunque parezca una soncera, un televisor, mismo modelo, no comparte placa, depende del número de serie. Claro. O sea, que si no es el mismo número de serie específico y demás, puede que 75 pulgadas de la serie 6000 de Samsung, uno y otro, cambia en la fecha de fabricación y no comparte placa. Entonces, es para que sea un descarte seguro y contribuyamos de alguna manera con el ecosistema, digamos. Bueno, Maximiliano Villamea, me dio gran gusto charlar contigo de esto que tiene que ver con el ajuste de siniestros, la liquidación de siniestros, y seguramente que haremos otra segunda vuelta ya en la oficina de Buenos Aires, así complementamos esta nota con una nota tal vez con tu hermano allá en Buenos Aires. Por supuesto, ha sido un placer recibirlos, los esperamos, está abierta a ustedes, es nuestra casa y su casa, así que las puertas están abiertas, los esperamos también por Buenos Aires, así hasta podemos hacer un recorrido del tipo de proceso de liquidación, lo que ustedes quieran. Bueno, muchas gracias.